Honduras. Así terminó el reinado del cartel de los cachiros. Desde que a mediados de 2013 el presidente Barack Obama señaló a la banda de los cachiros como uno de los más peligrosos y poderosos grupos de narcotraficantes en Centroamérica y México, inició el declive de este grupo mafioso, que sigue después de la entrega de los jefes cachiros a la DEA en enero de 2015. La criminalidad en Honduras, el país al que llaman el más violento del mundo, está estrechamente ligada al narcotráfico. La situación en Honduras se le ha ido de las manos a Estados Unidos, que ha puesto en marcha en Honduras una versión del Plan Colombia, que incluyó una militarización de aquel país y una negociación con los grandes capos colombianos de la droga, un plan que Estados Unidos presenta como un gran éxito de su política exterior. En Honduras, el primer paso del plan fueron, en 2013, las declaraciones del presidente Obama señalando a los cachiros como una peligrosa mafia centroamericana. En septiembre de 2014 inició la caza y captura de varios de los más señalados mafiosos. Y en enero de 2015 se produjo la entrega de los dos jefes cachiros en Estados Unidos. O se entregaban o los capturaban y los mataban. Leonel Rivera Maradiaga negoció su entrega en las Bahamas y Javier Rivera Maradiaga se entregó en Miami. Estados Unidos trata de eliminar a los grupos mafiosos del negocio de la droga. La Alianza para la Prosperidad de los tres países del Triángulo Norte Centroamericano tiene que ver con la versión del Plan Colombia que quieren para Honduras. Pero, estando tan atravesada la sociedad hondureña por el crimen organizado, por sus causas y por sus efectos, tal vez estos planes llegan demasiado tarde. Don Isidro el Patriarca. Hagamos historia de la familia Rivera Maradiaga, matriz en donde nacieron los cachiros. El patriarca, Isidro Rivera Cardona, es un hombre religioso, de misa dominical, fervoroso devoto de San Isidro Labrador. Cada año sin falta, y hasta 2014, en la víspera de la fiesta del Santo, la noche del 14 de mayo, Don Isidro ha participado en la construcción del Jaquelito, una pequeña enramada a donde los devotos llevan frutas y animales como ofrenda al santo por las gracias recibidas. Después, Don Isidro ha cargado, año a año, la imagen del santo desde el templo hasta el Jaquelito y al día siguiente, fiesta de San Isidro, la ha cargado de regreso al templo, encendiéndole decena de velas durante la reventazón de los cohetes. Todos los domingos a las 7 de la noche, en el mismo sitio y siempre de pie, durante décadas, se ha visto a Don Isidro asistiendo a misa en Tecouhe, departamento de Colón. Esperanza Maradiaga, su esposa, es también una devota católica. En el barrio La Esperanza de la ciudad de Tecouhe fue siempre una activa integrante de los círculos bíblicos. La familia de Don Isidro es originaria de Gualaco, en el extenso departamento de Olancho, tierra de hombres rudos y laboriosos, leales hasta la muerte con sus amigos y vengativos también hasta la muerte si sufren un agravio. Entre ellos no hay perdón posible ante una traición y solo la muerte dirime los conflictos. La familia de Don Isidro emigró de Gualaco a Colón hará unos 70 años huyendo de alguna de esas venganzas, cuando él aún no había nacido. Y durante toda su vida la familia Rivera Maradiaga se mantuvo al acecho ante un posible ataque en respuesta a la afrenta por la que habían huido de sus tierras. Un ladrón de ganado. En Olancho nadie llama Isidro a quien se llame Isidro. Todos los Isidros son llamados cachiros. El padre de Don Cachiro Rivera también fue Don Cachiro. Y también fue Cachiro su abuelo. Y como no podía ser de otra manera, también un hijo de Don Cachiro Rivera, y al menos 3 o 4 nietos, fueron bautizados con el nombre de Isidro y todos fueron nuevos cachiros. Don Cachiro Rivera tiene hoy 67 años y una salud a prueba de artritis, indigestiones y presión arterial. Es reconocido por su acendrada devoción a San Isidro y también por ser un ladrón de ganado. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dijo en voz alta. Abigeo les dicen a quienes se dedican a este delito. Cuando ya la fama, el dinero y el poder habían elevado a Don Isidro y a sus hijos, los cachiros, a una cúspide que nunca pudo imaginar, se contaba que yendo en una de las tantas decenas de camionetas Toyota Prado que tenían, conducida por su hijo Javier, se les cruzó una vaca en la carretera y el viejo cachiro gritó que se detuviera, que ahí hay una vaca y la quiero. Los inicios. Robar la novilla ajena. Sin saber si son verdades o leyendas, cuentan también que su abigeato comenzó cuando quiso quedarse con la novilla de un compadre, Don Manuel. Las dos propiedades colindaban y un día una novilla de Don Manuel desapareció. La buscó por toda su finca hasta que la divisó entre el ganado de Don Cachiro. Don Manuel la fue a reclamar. ¿Cuál novilla?, preguntó muy serio Don Cachiro. Aquella, compadre, señalando al animal. No, compadre, se equivoca,
Esa novilla es muy mía. Si la quiere, ofrézcame una cantidad para que comencemos el trato, dijo don Cachiro. Don Manuel decidió presentar la denuncia ante el juez de paz, quien se apersonó en la finca de don Cachiro. Sin tener seguridad de quién de los dos estaba diciendo la verdad, tomó la sabia medida de colocar a los dos hombres a igual distancia de la novilla y les pidió que cada uno la llamara. Según hacia quien si dirigiera la novilla, ese sería su dueño. La prueba duró poco, porque apenas don Manuel comenzó a dar palmadas y a llamarla, la novilla caminó hacia él. A pesar de todo, a los pocos días la novilla desapareció para siempre del potrero de don Manuel. Así se inició don Cachiro como ladrón de ganado. En las bases del imperio. Ganado y marihuana. A finales de los años 80, en los extensos y despoblados cerros de Colón, en la margen derecha del río Aguán, don Cachiro, junto a varios amigos olanchanos, comenzaron a sembrar marihuana. Los cultivos de la hierba se confundían entre las milpas de maíz y los frijolares. Fue así, trasladando marihuana, como los tres hijos de don Cachiro comenzaron a incursionar en el tráfico de droga. Javier, Leonel e Isidro Cachirito, el más pequeño de los tres, pasaron de colaborar con su padre en el robo de ganado a ser sembradores y distribuidores de marihuana en el corredor que de la zona del Aguán conduce a San Pedro Sula. Muy pronto ese corredor se extendió hasta la frontera con Guatemala por los departamentos occidentales de Santa Bárbara y Copán, en donde los cachiros establecieron alianzas con ganaderos de la zona. Hasta allí llevaban el ganado robado en los potreros de Colón y Olancho. Más adelante se aliaron con otros ganaderos del departamento de Izabal, en Guatemala, para trasladar, además del contrabando de ganado, la marihuana. Fue así como se sentaron las bases de un lucrativo negocio. Como abigeos, los cachiros eran insuperables. Como traficantes de droga tuvieron que comenzar como aprendices. La conexión colombiana. En esos ayeres y vinairis conocieron el mundo de los carteles colombianos, seguramente mientras eran subordinados de los referentes que los colombianos tenían en Honduras, probablemente los vinculados al también olanchano Ramón Macta Ballesteros, el decano y más conspicuo de los jefes narco en Honduras, capturado por la DEA en abril de 1988, en complicidad con militares y políticos hondureños, acusado de asesinar a Kiki Camarena. Macta Ballesteros fue extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Colorado. Aunque desde los años 70 ya se usaba el territorio hondureño para mover la droga colombiana, fue hasta la década de los años 90, cuando Estados Unidos logró eliminar a Pablo Escobar en diciembre de 1993, que el tráfico por Honduras se consolidó, al redefinir los capos colombianos la ruta del narcotráfico. Ya a mediados de los 90 La Mosquitia, Colón y Olancho se habían convertido en zonas estratégicas para el transporte de cocaína hacia México y Estados Unidos. Los estratégicos corredores hondureños. Los cachiros se iniciaron como peones de capos muy experimentados. Los contactos con los carteles de Colombia se habrían hecho a través de La Mosquitia, un vasto territorio de nadie, despoblado, con costas sin ningún control hacia Nicaragua y hacia el mundo. Los capos colombianos hacían llegar la cocaína por mar y por aire y desde La Mosquitia hondureña la transportaban hacia islas de la bahía y desde allí hacia Guatemala, México o Estados Unidos. También la internaban en territorio hondureño por varios corredores. El más importante habría sido el corredor de Colón, atravesando el inmenso municipio de Iriona, llegando a Colón y cruzando los departamentos norteños de Atlántida, Lloro y Cortés, creando una importante infraestructura en la ciudad de San Pedro Sula, hasta penetrar en el occidente por los departamentos de Santa Bárbara y Copán y desde allí alcanzar Guatemala. Otro corredor fue el que desde La Mosquitia se interna por el departamento de Olancho, atravesando Tegucigalpa y siguiendo al sur del país para ingresar por El Salvador y Guatemala rumbo a México. Al terminar el siglo XX los hermanos Rivera Maradiaga estaban ya plenamente comprometidos con los carteles internacionales de la droga. Javier se había logrado ubicar como segundo al mando en la jefatura del Cartel del Atlántico, y tras una feroz disputa que acabó con la muerte de Jorge Aníbal Echeverría Ramos, conocido como Coque, en marzo de 2004, se convirtió en el más poderoso comprador de cocaína a los carteles colombianos y venezolanos y en el más importante vendedor de cocaína a los carteles mexicanos, en especial al cartel de Sinaloa. Coque, el jefe del Cartel del Atlántico. Coque fue asesinado antes de cumplir los 30 años, cuando ya tenía capacidad para imponer su ley comprando o negociando con políticos, oficiales del ejército y de la policía y funcionarios del sistema judicial.
Se había convertido en el gran capo de la droga en Honduras como jefe del Cartel del Atlántico y había logrado convertir el territorio hondureño en puente aéreo y marítimo en el tránsito de la cocaína entre Colombia, México y Estados Unidos. Era el enlace estratégico entre los capos de la droga de Colombia y el Cartel de Sinaloa liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. Había logrado establecer conexiones muy estrechas con autoridades civiles, de las Fuerzas Armadas y de la policía. Se cuenta que a mediados de la década de los 90 Coque se codeaba con importantes políticos del departamento de Colón, logrando que algunos compraran miles de hectáreas de tierra entre el departamento de Colón y el de Gracias a Dios para construir allí pistas de aterrizaje para el tráfico de la droga, lo que consolidó el corredor entre la Mosquitia y el resto del territorio hondureño. Establecido en la Comunidad de Francia, entre el municipio de Bonito Oriental y el de Limón, al noreste del legendario municipio de Trujillo en el Atlántico, Coque logró construir un emporio. En él los hermanos Cachiro ocupaban a finales del siglo XX un lugar privilegiado en la toma de decisiones. El control de la policía. Coque logró estrechar relaciones con los políticos del noreste del país hasta hacerse novio y compañero sentimental de Margarita Lobo, hija de Ramón Lobo Sosa, hermano del expresidente Lobo. Ramón era en ese momento diputado al Congreso por el Partido Nacional. Ha sido el mayor de los caudillos de la región en las últimas 4 décadas. También se ha sabido que para esas fechas, los finales del siglo, Coque tenía estrechas relaciones con oficiales del ejército y había sentado las bases para controlar a todos los jefes policiales que llegaban destinados al departamento de Colón. De acuerdo a fuentes confirmadas, otro hijo de Ramón Lobo Sosa, Jorge Lobo, así como un hijastro, y varios primos y sobrinos, formaron parte del cartel que lideraba Jorge Aníbal Echeverría Ramos, Coque. Aquel muchacho oriundo de Macuelizo en el departamento de Santa Bárbara, también proveniente de una familia profundamente católica. Los Cachiros inician la disputa territorial. Muy bien colocados en la línea de mayor autoridad del cartel dirigido por Coque, la familia Cachiro, bajo el liderazgo de Javier, comenzó a dar señales de querer disputarle a Coque el control del cartel. Para lograrlo los Cachiro abrieron líneas directas y canales de coordinación autónomos con capos colombianos y comenzaron a crear sus propias estructuras de seguridad y de transporte de la droga, aprovechando el trillado camino de contrabando de ganado que durante tantos años habían establecido entre Colón y la frontera con Guatemala, pasando por San Pedro Sula. Y así como Coque logró echarse a la bolsa al caudillo y político más grande de la región conquistando a una de sus hijas, Javier Rivera afianzó la relación con Coque al hacerse amante de una de sus hermanas. Sin embargo, la lucha por el control del cartel fue más apasionante que la pasión sentimental y pronto comenzaron las desconfianzas y los primeros amagos de confrontación. Una guerra a muerte. El momento de la ruptura llegó el 22 de marzo de 2003, cuando al calor de los tragos y en disputas por faldas, el hermano menor de los Cachiros, Isidro Rivera, el Cachirito, peleó a golpes con Coque en los Talibanes. Una cantina de Tecohue. La disputa terminó cuando Coque mató a Cachirito e hirió a varios de los más cercanos colaboradores de los Cachiros. Se abrió entonces una guerra a muerte entre la gente de los Cachiros y la de Coque. Comenzó a correr la sangre porque el objetivo de los Cachiros no era solo acabar con Coque, sino con toda su parentela, para que no quedara semilla que diera continuidad a su sangre, como recuerdan eran en aquel tiempo las amenazas que lanzaban los Cachiros. Herido 2 veces, pero vivo. El 19 de octubre de 2003 los Cachiros lograron detectar el movimiento de su enemigo en San Pedro Sula y organizaron una emboscada. Coque iba con su amante Margarita Lobo y un nutrido grupo de guardaespaldas cuando en pleno día y en plena calle fueron atacados por un comando de los Cachiros. Coque y su compañera fueron severamente heridos pero no murieron. Después de varios días de estar internados ambos en una clínica privada, con una importante custodia privada que en un momento mató a un infiltrado que llegó a la clínica para matarlos, Coque y Margarita salieron rumbo a Cuba, gracias a diversas manos invisibles de la alta política que les tramitaron por arte de magia pasaportes y visas a una velocidad que no pasó de una tarde. La emergencia era importante, en el mejor de los casos, si Coque continuaba en esa clínica perdería su brazo derecho. Y en el peor, se exponía a un seguro asesinato. En Cuba permaneció 2 meses. En febrero de 2004 Coque decidió trasladarse a Costa Rica para acabar su convalecencia y desde allí organizar su retorno a Honduras. Estaba internado en una clínica en Escazú, cuando el 18 de febrero de 2004 pistoleros encapuchados irrumpieron en su habitación y le dispararon 3 balazos. Quedó gravemente herido, pero volvió a salvar la vida.